En las montañas de Oaxaca, en la comunidad indígena Triqui de San Juan Copala, una simple declaración política terminó convirtiéndose en una herramienta de supervivencia. Esta es la historia de cómo un pueblo que llevaba décadas atrapado en la violencia decidió tomar un camino, un camino totalmente diferente para encontrar la paz. Imaginen llegar a esa comunidad en 2008 y escuchar una y otra vez la misma frase: "Los autónomos trajeron la paz". Una afirmación tan sencilla como potente. Y claro, te obliga a preguntar, ¿quiénes eran exactamente los autónomos y cómo es que lograron algo que ni el gobierno ni el ejército habían podido conseguir? Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un papel, una declaración, pueda ser más fuerte que las balas para parar una guerra entre hermanos que duró generaciones? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Bien, vamos a meternos de lleno. Todo esto nos lleva a un momento clave. Enero del año 2007, el día en que para San Juan Copala, pues todo cambió. En ese momento, la comunidad lanza esta declaración que sonaba súper audaz. Pero a ver, es importantísimo entender esto. No se trataba de separarse de México, ¿eh? No era un movimiento para independizarse. Era, más bien, un acto de supervivencia. Era decirle no a todas esas fuerzas externas que los habían armado y dividido durante décadas. Pero para entender de verdad el valor de esa paz, primero hay que entender la guerra. Y lo más curioso es que esta guerra no empezó con armas, sino con un granito de café. Esta línea de tiempo nos muestra básicamente la receta para un desastre. En los años 40, el boom del café trajo dinero, sí, pero también empezó a crear divisiones. Y justo en ese momento, ¡pum!, el golpe político. En el 48, el Estado les quita su categoría de municipio. Sin gobierno propio, se quedaron totalmente vulnerables. Y claro, esa vulnerabilidad la aprovecharon los caciques mestizos, que para controlar todo el negocio, inundaron la región con armas y alcohol. Ahí empezó el ciclo de violencia. Y esta palabra es fundamental para entenderlo todo. Caciquismo. No estamos hablando de un gobierno elegido, no. Hablamos del poder de un jefe local que controla la economía y la política con favores y amenazas. Un sistema donde la lealtad se compra y la opinión distinta pues se paga muy cara. Todo para el beneficio de unos poquitos. Esta imagen es muy reveladora. Al perder su estatus de municipio, San Juan Copala quedó literalmente atrapado en el centro de lo que se llamó un triángulo de dominio. Estaban subordinados políticamente a 3 municipios mestizos más grandes. O sea, se convirtieron en una pieza de un juego que no era suyo. Las decisiones sobre su vida, sus tierras, su futuro, ya no les pertenecían. En medio de toda esta violencia, uno pensaría, aquí es cuando llega el Estado a poner orden, ¿no? Pero en esta historia, la llegada del gobierno federal fue una espada de doble filo. Y aquí está la gran paradoja. Por un lado, tienes al ejército, enviado supuestamente para mantener la paz, pero que termina metido hasta el cuello en corrupción y tráfico de armas, haciendo el conflicto todavía peor. Y por el otro lado, el partido en el poder, el PRI, que sí trajo cosas buenas como escuelas y carreteras, pero nada era gratuito. Cada proyecto se pagaba con lealtad política, lo que creó grupos rivales dentro de la misma comunidad. O sea, el Estado no estaba resolviendo el conflicto, lo estaba administrando a su conveniencia. Y este sistema tiene un nombre: pacto clientelar. La idea es muy simple. Los recursos del gobierno no son un derecho que tienes como ciudadano, son un premio por tu lealtad política. Tú me das tu voto, yo te doy una escuela. El resultado fue terrible, porque convirtió a vecinos en enemigos, peleando entre ellos por las migajas del poder. Y así, durante décadas, la comunidad Triqui vivió atrapada entre los caciques, los partidos políticos y su propia lógica de violencia, hasta que llegó un punto de quiebre. Un momento en el que el ciclo de muerte se volvió sencillamente insoportable. Para entender lo profundo de esta tragedia, hay que ver cómo funcionaba la venganza. Es que no era una opción, era una obligación cultural. Si alguien de tu clan moría, la sangre pedía más sangre. Y el objetivo no era solo el asesino, ¿eh? Cualquier miembro del clan rival podía pagar la deuda. Esto creó una espiral sin fin, una herencia de muerte que pasaba de padres a hijos. Pero entonces algo se rompió.
Las reglas no escritas de la violencia se hicieron pedazos. Las balas empezaron a alcanzar a los inocentes, a los que no tienen nada que ver, como decían ellos, mujeres, niños. Y ese fue el punto de no retorno. El momento en que la comunidad se dio cuenta de que ese ciclo de venganza los estaba llevando directamente a la autodestrucción. Esta pregunta lo dice todo. Es el grito de un pueblo agotado, en medio de una crisis moral profundísima. La violencia se había vuelto un monstruo sin cara, un simple ciclo de matarse entre hermanos que ya nadie podía justificar. Y es justo ahí, en el fondo de la desesperación, donde nace la esperanza. Es aquí donde la palabra autonomía cobra un significado completamente nuevo, un significado vital para la gente de San Juan Copala. Y aquí está la clave de todo el asunto. Para ellos, la autonomía no era una idea política abstracta de un libro, para nada. Era una herramienta de supervivencia. Era la decisión de decir basta. Basta de partidos políticos que nos dividen, basta de caciques que nos explotan, basta del sistema que nos obliga a matarnos. Era, en pocas palabras, tomar las riendas de su propio destino con un solo objetivo: sobrevivir. Y sus objetivos eran súper prácticos, como se ve aquí. Punto 1. Fuera los partidos políticos. Punto 2. Recuperar el estatus de municipio que les quitaron. Punto 3. Volver a gobernarse según sus propias tradiciones, sus usos y costumbres, y todo esto con un único gran fin: lograr la paz. No era una utopía, era un plan de emergencia. Y esto nos trae de vuelta al principio, a esa frase, los autónomos trajeron la paz. Ahora se entiende perfecto por qué era cierta. No es que ganaran una guerra, es que se salieron de ella, crearon un tercer camino, se negaron a ser un bando más en un pleito ajeno, construyeron un espacio político propio donde la única lealtad era con la comunidad. Y al rechazar la lógica de la guerra, encontraron la paz. Pero esta no es una historia con un final de cuento de hadas. Cerramos con este grito de frustración que nos recuerda que la paz es increíblemente frágil. Las fuerzas que provocaron el conflicto no han desaparecido. La lucha de San Juan Copala es una lucha de todos los días, un recordatorio de que la paz no es un lugar al que se llega y ya, sino un camino que se tiene que construir y defender día con día. Y la pregunta, desgarradora, sigue en el aire.